Bueno, en los años 80 podemos decir que el contexto de violencia en la ciudad cambia radicalmente con la irrupción del narcotráfico, fundamentalmente bajo el liderazgo de Pablo Escobar Gaviria, que articula todas estas bandas delincuenciales en un solo proyecto, en un solo ejército, y vinculado fundamentalmente al narcotráfico. Pero se da que a raíz de la muerte de Pablo Escobar muchas de estas bandas quedan un poco desarticuladas y se dedican a ejercer la vieja delincuencia que ejercían, lo cual obtiene en los años 80 y comienzos de los años 90 sobre todo respuestas, unas organizadas, otras espontáneas de las comunidades que se organizan en formas de milicias para enfrentar las bandas delincuenciales articuladas al narcotráfico. Vamos a conocer dos tipos de milicias. Unas milicias que son la prolongación de actores políticos armados de carácter nacional como las guerrillas de las FARC, del ELN e incluso guerrillas del M-19. Articulan sus propias milicias en la ciudad para enfrentar el fenómeno de las bandas delincuenciales en los barrios, pero sobre todo para desarrollar una estrategia de expansión de la guerra a las ciudades. Pero al lado de ellas también surgen unas milicias urbanas populares que no están articuladas a las guerrillas, sino que surgen un poco espontáneamente como las brotes que se conocieron en los años 60 y 70, ¿sí? Esto da origen a que las milicias armadas, guerrillas sobre todo, tengan un control territorial de la ciudad más o menos hegemónico durante toda la primera mitad de los años 90. Ya después de 1995 podríamos decir que al tiempo que a nivel nacional se desarrolla una intensidad de la guerra por la aparición y el protagonismo cada vez más creciente de las AUC, del paramilitarismo, esto igualmente se reproduce en la ciudad. En la ciudad de Medellín empieza las AUC, primero a través del bloque Metro y luego a través del bloque Cacique Nutibara, a desarrollar una estrategia de expulsión y de cooptación del territorio, de copamiento del territorio de la ciudad. Es así como se empiezan a desalojar las guerrillas, las milicias de las guerrillas de la Comuna 8, de la Comuna 6 y de la Comuna 13 fundamentalmente, que eran las tres comunas más estratégicamente cooptadas por las guerrillas en su intento pues, de ocupación del territorio urbano, ¿sí? La famosa Operación Orión, que fue la más emblemática de todas, que fue una operación orientada pues, a sacar al ELN, a la FARC y al CAP, los comandos armados populares que estaban en la comuna, sacarlos, desterrarlos, desalojarlos del territorio, a un costo humanitario muy alto, muy alto, porque esta Operación Orión, como la que se llevó a cabo también en la Comuna 6 por el mismo tiempo, y la que ya se había desarrollado en la Comuna 8, en el barrio 8 de Marzo, en el barrio La Sierra, etc., todas se desarrollaron en una coalición político-militar entre el ejército, las fuerzas armadas, organismos de seguridad del Estado y los comandos armados de las AUC, de los paramilitares, fuerzas legales con fuerzas ilegales, ¿sí? Fuerzas militares con fuerzas paramilitares convergiendo en una misma estrategia. Además, con un propósito no solo de sacar a los comandos armados de las guerrillas, sino producir una política de terror y de intimidación a la población civil. Por eso, a raíz de estas operaciones produjeron un altísimo costo humanitario en términos de vidas, de desplazamiento forzado, en términos de amenazas, torturas, bueno, cualquier cantidad de atentados contra la vida y seguridad de las personas.